Voy a repetir rapidito. Bueno, entonces vamos a repetir rápido. Son conceptos que ya vimos en la clase anterior, solamente que vamos a ir recordando. Vamos a organizar en una tabla como esta, que se llama tabla en serie simple. Tabla en serie simple, porque se encuentra en la tabla en serie simple. Podemos representar la variable de tipo cualitativa, las que no se expresaban por número, y la cuantitativa, discreta. Bueno, entonces, como se trata acá en este caso materia no eximida, ¿sí? La materia no eximida se expresa por números enteros, es variable cuantitativa discreta. Utilizamos esta tabla en serie simple. Porque hay otra tabla que se llama en intervalo de clase, que se utiliza para las variables cuantitativas continuas, las que se expresan por números reales, generalmente decimales. Bueno, entonces, cero materia, o sea, lo que aprobaron todo, lo que no se llevaron materia, 3 alumnos, se llevaron una materia 4 alumnos, 2 materias 4 alumnos, 3 materias 3 alumnos, 4 materias se llevaron 3 alumnos otra vez, 5 materias se llevaron 2 alumnos, y por último, 6 materias se llevó un alumno. O sea que esto es al concluir la secundaria, se encuentran con esta situación. ¿Sí? Bueno, como ven, un poco real la situación, porque los chicos cuando terminan quinto año generalmente están adeudando muchas materias. Y casi que nos quedamos cortos con este resultado. Hay chicos que realmente se llevan mucho más de 6 materias. Acá 6 materias se está llevando solo un alumno. Acá en Iguazú tenemos una problemática eh, realmente grave, que es con respecto a los chicos de quinto, la falta de continuidad que tienen por las ausencias repetidas, o sea que faltan muchísimas clases. Y eso les trae problemas, ¿sí?, de continuidad, y obviamente que generalmente los chicos se terminan llevando muchas materias a rendir, y en diciembre no le alcanza terminar de aprobar todo y se están llevando, cuando ingresan a la facultad, un montón de materias. Bueno, esto es lo que hicieron en una universidad pública. En primer año tomaron notas de una universidad privada, perdón, tomaron nota de la cantidad de alumnos que se están adeudando materias para el ingreso a primer año. Y realmente eh, es lamentable una situación como esta, ¿no? Bien, vamos a agregar otra columna que se llama frecuencia absoluta acumulada. Pero fíjense que ya el símbolo cambia. FI para nosotros era frecuencia absoluta. FI, F minúscula sub I, frecuencia absoluta. Mientras que F mayúscula sub I para nosotros va a ser frecuencia absoluta acumulada. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que yo voy a ir acumulando, o sea, sumando la frecuencia absoluta fila por fila. Esto quiere decir que la primera frecuencia lo repetimos, ¿sí? Frecuencia absoluta de 3, ¿sí? Para 3 es 3, para 0 materia 3. Y después, para obtener para 1, le sumo la anterior. O sea que es lo mismo que decir, ir sumando 3 más 4, y voy ubicando debajo de la columna siguiente. 3 más 4, 7, y sigo la suma. 7, le sumo 4, y voy ubicando columna siguiente. En este caso, 7 más 4, 11. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. Bueno, y acá vamos a reflexionar. La última frecuencia acumulada es el total,
¿sí?, de integrantes que fueron encuestados. Eso se llama población estadística, que nosotros habíamos dicho que íbamos a simbolizar con N. ¿Sí? Bueno, para nosotros esta N es la población estadística, la cantidad de alumnos que fueron encuestados, y no es otra cosa que, en este caso, vale 20. Pero fíjense, si nosotros sumamos la frecuencia absoluta una por una, acá el total va a dar justamente 20. O sea que la población estadística, nuestra primera fórmula, vamos a decir que la población estadística es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Este símbolo, como una M acostada, es el símbolo de sumatoria. Lo que nos está diciendo es sumar toda la frecuencia absoluta. ¿Sí? Bueno, sumando toda la frecuencia absoluta nos da 20. O sea que ya tenemos una fórmula. N sumatoria de la frecuencia absoluta. Bien, seguimos con la columna siguiente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la columna siguiente? La frecuencia relativa. Entonces, fíjense el símbolo. F minúscula sub R. ¿Sí? Entonces, voy a ir cambiando la posición para que F minúscula sub R para nosotros va a ser la frecuencia relativa. Bueno, ¿qué es la frecuencia relativa? Para calcular la frecuencia relativa, ¿sí?, tenemos que tomar la frecuencia absoluta, la segunda columna, F minúscula sub I, y dividirlo por N. Entonces, para cada una de las frecuencias relativas de cada una de estas variables, la cantidad de materia, vamos a tener que hacer esta cuenta. ¿Sí? Si ustedes tienen la calculadora a mano, me pueden ir ayudando con la cuenta, así yo voy haciendo más rápido. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir la frecuencia absoluta por la población y vamos a ir completando la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer acá en esta primera fila? Frecuencia absoluta es 3, voy a dividir por la población, que es 20. ¿Sí? Bueno, y acá es importante ya que tomemos en cuenta el redondeo que vamos a realizar, la aproximación que vamos a realizar. Vamos a tomar 4 decimales porque la columna siguiente va a ser la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? O sea que ahí vamos a multiplicar por 100, ¿sí?, y vamos a tener que correr los decimales 2 lugares a la derecha. ¿Sí? Bueno, entonces la cuenta que voy a hacer es 20 dividido 3. Entonces, 20 dividido, perdón, 20, perdón, al revés. 3 dividido 20. 3 dividido 20 me da 0,15. Me da exacto. ¿Sí? 0,15. Vamos a corregir para que se vea mejor. 0,15. Bueno, acá, ¿qué cuenta voy a hacer? Acá la frecuencia absoluta es 4. Voy a dividir por la población, que es 20. Y esto me da 4 dividido 20, 0,2. Aquí lo mismo, 4 dividido 20 nuevamente va a ser 0,2. Acá 3, la frecuencia absoluta vale 3, dividido la población, que ya tenemos acá el resultado de 3 dividido 20, que me da 0,15. Acá nuevamente 3 dividido 20, que va a dar 0,15. Acá tengo 2 dividido 20, ¿sí?, que me va a dar 0,1. 2 dividido 20 me da 0,1. Y acá 1 dividido 20, ¿sí?, 1 dividido 20, que me va a dar 0,05. Bien. Si sumamos toda la frecuencia relativa, me tiene que dar aproximadamente 1. Exactamente igual a 1 o aproximadamente igual a 1. Bueno, acá voy a ir borrando, ¿sí? Esto ya va a quedar, esto ya quedó, vamos a decir, registrado ahí en el video. Si quieren
después tomar nota, ustedes vuelven al punto y van tomando la nota que necesiten hacer. Acá entonces tenemos otra cuestión, que es la sumatoria. La sumatoria de la frecuencia relativa, tiene que ser igual a 1. Hay veces que, de acuerdo al redondeo que uno fue tomando, si uno fue aproximando estos números por exceso, o sea, por arriba del valor, o por defecto, por debajo del valor, evidentemente que la sumatoria muchas veces no da 1, pero está muy próximo a 1. Hay veces que se puede exceder de 1, o sea, 1,02, 1,03, o 0,98, 0,99. ¿Sí? No es que esté mal, sino que el problema es de aproximación. Bien, en esta columna vamos a tomar nosotros la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual para nosotros, frecuencia relativa porcentual, no es otra cosa que la frecuencia relativa multiplicado por 100. O sea que no vamos a tener que hacer esta cuenta, simplemente como vamos a multiplicar por 100, corremos la coma 2 lugares a la derecha. O sea que en este caso 0,15 se transforma en 15. Acá 0,2, tengo que correr 2 lugares, agregar un 0, me quedan 20. 20, 15, esto 15, esto me va a quedar 10. 0,05 me va a quedar en 5. Y al sumar toda la frecuencia ahora, en vez de ser 1, va a ser ahora, evidentemente, que me va a dar 100. Bien. Y luego otra columna de frecuencia, que vamos a llamarle frecuencia relativa, ¿sí? Acumulada porcentual. O sea que fíjense, toda la F mayúscula va a representar acumulada. Entonces acá tengo F mayúscula sub R porcentual va a ser la frecuencia relativa acumulada. Y como está en por ciento, va a ser obviamente porcentual. Bueno, cada una de estas frecuencias tiene su interpretación después para el análisis. Una vez que terminemos todo esto, vamos a hacer una interpretación de esta tabla. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos la acumulada? La relativa acumulada porcentual. Lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada. Fuimos acumulando la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, para obtener la frecuencia acumulada. Lo mismo vamos a ir acá acumulando la frecuencia relativa porcentual para obtener la frecuencia relativa acumulada porcentual. Entonces acá la primera va a ser 15 y luego 15 más 20, que va a ser 35, ¿sí? 35 más 20, 55, 55 más 15, 70, 70 más 15, 85, 85 más 10, 95, 95 más 5, 100. Bueno, lo mismo que pasaba con la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, el último valor corresponde con la población. Bueno, acá el último valor corresponde al 100%. Bueno, esta es una tabla que estamos comenzando, que va a continuar en la otra etapa, que es análisis y medición de datos. Acuérdense que en estadística habíamos modo de reflexionar lo que habíamos hablado en las clases anteriores, definimos los conceptos, ¿sí? Y las etapas de la estadística. La primera era recolección de datos, ¿sí? Había varias formas de recolectar datos, encuestas, por medio de informaciones periodísticas, internet, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda etapa era organización de datos en tablas y gráficos, o sea que ahora estamos organizando los datos en una tabla en serie simple. Va a haber otra tabla que se va a llamar tabla en intervalo de clases, que son para la variable cuantitativa continua. Pero eso vamos a ver en clase siguiente. Bueno, entonces acá nosotros vamos a trabajar con estas 5 frecuencias. Hay otra frecuencia, pero no tiene sentido. Incluso esta frecuencia relativa es de poco uso, de esta columna,
Muchas veces nosotros ya obviamos directamente, vamos a la relativa porcentual, porque es la que más se va a utilizar. O sea que nosotros para el análisis de datos, lo que vamos a hacer es trabajar en este tipo de tabla y fundamentalmente con estas 4 columnas de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada porcentual. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre este cálculo? ¿No hay pregunta? No. Bueno, si quieren preguntar algo, pregunten nomás, porque activen el micrófono, preguntan, porque yo como acá casi no estoy mirando la pantalla, no estoy viendo lo que pasa, ¿sí? Bien, entonces hasta acá completamos la tabla, que se llama tabla en serie simple. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta tabla? Bueno, vamos a tratar de interpretar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacernos? Un montón de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos preguntarnos simplemente, para utilizar la frecuencia absoluta, ¿qué pregunta podría ser? Y podría ser, ¿cuántos alumnos se llevaron 3 materias? 3 materias, tengo acá la variable cantidad de materia, 3 materias se llevaron 3 alumnos. ¿Sí? ¿Cuántos alumnos se llevaron, por ejemplo, 5 materias? Bueno, cantidad de materia 5, se llevaron 2 alumnos. ¿Cuántos alumnos no se llevaron materia? 0 materias. ¿Cuántos alumnos no se llevaron ninguna materia? 3 alumnos. O sea que de 20 alumnos podemos decir que no se llevaron ninguna materia 3 alumnos. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto sería eso? Y el porcentaje, acuérdense que tengo acá la frecuencia relativa porcentual. Entonces, solo el 15% de los alumnos no se llevaron ninguna materia. ¿Sí? Otra pregunta que podríamos hacer. ¿Cuál es la mayor cantidad de materia que se llevaron este grupo de alumnos? La mayor cantidad de materia corresponde a 6. La mayor cantidad de alumnos, ¿cuántos alumnos se llevó? Un alumno. ¿Qué porcentaje representa eso? Columna de frecuencia relativa porcentual, 5%. O sea que el 5% de los alumnos se llevaron 6 materias. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta podemos hacer? ¿Cuál es la materia, cuál es la mayor cantidad de alumnos que se llevaron una determinada cantidad de materia? Y tendríamos acá 4, 4. O sea que la mayoría se llevaron una o dos materias. La mayoría de los alumnos se llevaron una o dos materias. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá recién estamos haciendo interpretación de esta columna de frecuencia absoluta. ¿Para qué me sirve toda esta tabla? Fíjense, para interpretar. Acuérdense que nosotros, una vez que hagamos todos los cálculos, vamos a tener que hacer lo que se llama después, ¿sí? O sea, en el cálculo es análisis y medición, que es otra etapa. Y después del análisis y medición de datos tenemos que realizar una inferencia estadística. ¿Sí? Bueno, en esa inferencia estadística nosotros vamos a tener que predecir el comportamiento de determinados fenómenos. O sea que todo esto me sirve para algo me tiene que servir. ¿Sí? Para tomar medida correctiva, para tomar decisiones, ¿sí? Sobre la evolución de un determinado fenómeno, qué ajuste debo hacer para corregir de tal manera, si quiero obtener tal resultado, qué cosa debo modificar. Bueno, toda esa información me da la estadística. ¿Sí? Bien, ¿para qué me serviría la frecuencia absoluta acumulada? Acá en la segunda columna. Bueno, esto por ejemplo me podría servir para responder preguntas como por ejemplo lo siguiente. ¿Cuántos alumnos se llevaron hasta 3 materias? Por ejemplo, hasta 3 materias. Hasta 3 materias voy a ir haciendo la acumulada. Porque hasta 3 materias entran, lo que no se llevaron ninguna, lo que se llevaron una materia, lo que se llevaron 2 materias y lo que se llevaron 3 materias. Y esta suma yo ya lo tengo directamente en la columna de frecuencia acumulada. Entonces, hasta 3 materias se llevaron 14 alumnos.
¿sí? ¿Cuántos alumnos se llevaron hasta 5 materias? Hasta 5 materias se llevaron 19 alumnos, ¿sí? ¿Cuánto por ciento de los alumnos se llevaron hasta una materia? ¿Y eso qué me va a dar? La frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿sí? O sea, lo que no se llevaron ninguno y lo que se llevaron una materia. Hasta una materia, ¿cuántos alumnos se llevaron? 35%, ¿sí? ¿Cuántos alumnos, qué porcentaje de alumnos se llevó hasta 3 materias? Hasta 3 materias. 3 materias, lo voy a leer acá. 70%. Miren, en número es muchísimo. Fíjense que son chicos que terminaron quinto y están en un cursillo de ingreso en una universidad. Y el 70% de los alumnos de ese grupo se llevaron hasta 3 materias. O sea, esto incluye lo que no se llevaron ninguno, lo que se llevaron una materia, lo que se llevaron dos y hasta lo que se llevaron tres. ¿Sí? ¿Y cuántos no se llevaron nada? Bueno, ya habíamos dicho, 15%. O sea que del 100% solamente hay un 15% de estudiantes que no se tiene que preocupar por su previa, ¿sí? Por rendir una materia para poder ingresar a la universidad. Ustedes que ya están en tercero, tienen que ir entendiendo bien que a ustedes terminar quinto año no le conviene terminar con materia deudada. ¿Por qué? Porque van a llegar en febrero, si sigue la situación, vamos a decir, se restablece la normalidad del cursado en la universidad, en febrero ya están en cursillo de ingreso, además alguna universidad incluso en enero. Y si ustedes no terminaron de aprobar la materia en diciembre, esa materia se van a llevar y en la universidad no tienen tiempo ni siquiera para estudiar los contenidos que le dan en la facultad. Imagínense si van a estar estudiando las materias de la secundaria para poder terminar. Se le empieza a complicar realmente. Entonces, de ninguna manera, ¿sí?, es positivo llevarse materia para rendir a febrero. Y miren todos los pormenores que en tiempos normales tenían los alumnos de quinto. Todos esos eventos sociales le desenfocan totalmente de lo que es la cuestión de estudio y después tienen que aterrizar a la realidad en enero, febrero, donde se dan cuenta que lejos está de esa realidad, ese mundo universitario de las situaciones sociales particulares que viven en esta etapa de la adolescencia, ¿sí?, donde prácticamente la fiesta es lo de moda y el estudio es, ocupa, no sé, el quinto, sexto, séptimo lugar en la vida de cada uno. ¿Sí? Fíjense cómo después la realidad de otra etapa, en otra etapa de la formación, le hace caer como a pique. Y esta es una realidad. Esto es real, este dato no está inventado, acá yo lo estoy sacando de un libro. O sea, cuando hicieron una encuesta sobre 20 alumnos, esto fue la situación que reveló la cuestión. Una universidad privada de la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente que tomaron para estudiar una comisión de una determinada materia, donde en ese momento había 20 alumnos. Y con 20 alumnos ya fíjense la realidad que tenemos. Realmente esta es una realidad, una triste realidad, pero no está lejos de la situación que vivimos nosotros acá, que incluso es peor. Porque acá hay chicos que terminan la secundaria en estado libre, o sea que se llevaron mucho más de 6 materias. Quedaron libres en todas las materias y tienen que rendir todas las materias. Y esa es una situación que, por ejemplo, en estas condiciones no está reflejada. Bien, fíjense para qué me sirve la estadística. La estadística no es solamente completar una tabla, ¿sí? Yo lo hago mecánicamente esta tabla y no sé ni siquiera para qué me sirve cada una de estas columnas. Bueno, ahora ya saben cómo es la interpretación de cada columna, ¿sí? En todo caso, rebobinan el video y lo van viendo la interpretación que tiene cada uno. Y repito por la duda, la frecuencia absoluta me da el valor de cada variable cuántas veces se repite. En la acumulada es la acumulación de esta frecuencia, o sea que me va sumando a cada fila, la fila anterior vamos a decir, porque por ejemplo este 7 como obtuve, 4 más 3, 7. Este 11 como obtuve, bueno, la sumatoria anterior que era 4 más esto que es 4. Y así sucesivamente, ¿sí? La frecuencia relativa, ¿sí?,
está determinado entre el cociente entre la frecuencia absoluta y la población estadística. Y la acumulada es la acumulación de la frecuencia relativa acumulada es la acumulación de la relativa porcentual. La primera repetimos y luego vamos sumando y por sumatoria vamos obteniendo las columnas siguientes, la fila siguiente. Bien, lo que viene ahora, lo que vendría ahora sería la parte de medición. Y la parte de medición lo vamos a hacer en la clase que viene, porque este video creo que ya está por culminar. Bien, si hay preguntas, háganlo ahora, chicos. Pregunten todo lo que quieran. Así podemos terminar toda esta parte de organización de datos. Porque la próxima clase probablemente ya hagamos análisis y medición. O sea que vamos a retomar esta tabla y acá vamos a agregar unos pares de columnas, ¿sí? Para calcular el promedio, para calcular la desviación y el cuadrado de la desviación. O sea que acá vamos a agregar 3 columnas más. Si ustedes lo están haciendo ya esta tabla en su carpeta, dejen el espacio ya para 3 columnas más, que es para completar toda la parte de análisis y medición de datos. ¿Sí? Y eso ya lo vamos a hacer en la clase que viene sobre esta tabla. Y una vez que terminemos esta tabla, vamos a cambiar de tabla, vamos a ir Hasta la a próxima.